¿Qué es el pecado y cómo nos transforma? ¿Cómo afecta nuestra comprensión del pecado a la sociedad y a nuestra espiritualidad? ¿Qué podemos aprender sobre el arrepentimiento desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy? Hola, soy Edwin González, teólogo y biblista, y quiero que me acompañes a poner la Biblia en contexto. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema profundo y esencial, el pecado. Pero no quiero que te quedes con esa idea rígida o distante que a veces rodea este tema. Vamos a explorarlo de manera que conecte con nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra comunidad. Antes de profundizar en los antecedentes históricos y teológicos del pecado, es muy importante reconocer un desafío clave que enfrentamos al tratar de entenderlo, y tiene que ver con la traducción en nuestras Biblias. El pecado en la Biblia no es solo una violación de reglas, sino también una condición del corazón del ser humano. Sin embargo, cuando lo traducimos a otros idiomas como al español, muchas veces nos encontramos con una limitación. La palabra pecado aparece como un término muy genérico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto simplifica demasiado un concepto que en otros idiomas, como en el idioma original de la Biblia, está muy lleno de matices y mucha profundidad en su contexto. ¿Por qué es importante esto? Pues para entender las distintas categorías del pecado en los idiomas originales, como lo es el hebreo y el griego, pues nos va a ayudar a captar mejor la profundidad de la enseñanza bíblica. En lugar de verlo como un simple error, podemos comprenderlo como una realidad multifacética que afecta nuestros corazones, nuestras intenciones y nuestras acciones en relación con Dios y con los demás. Ahora, con esta comprensión más amplia, avancemos hacia los antecedentes del pecado en el Antiguo Testamento. Para comprender un poco más esta palabra en el contexto, la palabra pecado, como la conocemos el día de hoy, primero debemos viajar un poco hacia atrás, al mundo del Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar algunas raíces culturales y espirituales muy importantes. El pensamiento hebreo percibía el pecado de manera única. No se trataba simplemente de quebrar una ley, sino de desviarse del camino correcto que Dios había establecido para la humanidad. Este enfoque pone énfasis en la relación con Dios, la comunidad y ese propósito divino. Y lo diferencia del pensamiento griego. Aquellos griegos que lo ven más como una falta individual o una falta moral. Ahora, veamos cómo este concepto se traduce en el contexto cultural e histórico del Antiguo Testamento de una manera bastante particular. En primer lugar, el concepto politeísta y las costumbres culturales eran muy importante comprenderlas. En las primeras civilizaciones del Cercano Oriente, el pecado era entendido principalmente como una desviación de las costumbres muy locales. Cada dios tenía su propio conjunto de expectativas, y esto daba lugar a una visión fragmentada de lo que era correcto o lo que era incorrecto. Se nos ha enseñado que en la antigüedad cada dios tenía un territorio donde gobernar. Por lo tanto, las leyes dependían mucho del territorio donde habitaban esos dioses. Así que si yo trataba de agradar a un dios, podría estar desagradando a otro dios. Recordemos que las deidades estaban ligadas al territorio geográfico. Ya con la llegada del monoteísmo bíblico, la visión del pecado comenzó a tomar una forma más unificada, ya bajo las leyes que Dios le había dado a Moisés. Por eso entremos a nuestro segundo punto importante, las normas éticas y los códigos legales. Con el surgimiento de los códigos legales, como el del rey Hammurabi, se establecieron normas éticas que definían las conductas aceptables y las que no eran aceptables. Estas leyes marcaban la diferencia entre lo permitido y lo prohibido, sentando entonces la base de lo que la comunidad veía como pecado. En algún momento, el Código de Hammurabi enseñaba que si un constructor
hacía una casa, pero esta casa le caía encima a los habitantes de la casa, según las leyes de Hammurabi, el constructor de la casa tenía que correr con la misma suerte de los que murieron en esa casa, es decir, la muerte. Esto nos lleva a pensar algo muy importante. Cuando se crean los códigos legales divinos a través de la ley de Moisés, eso nos lleva al desarrollo de esta ley, donde el pecado se comenzó a alinear con los mandamientos divinos. Y por esto va a surgir una tercera opción, el papel de los sacrificios y el arrepentimiento. En la tradición hebrea, el pecado implicaba una ruptura en la relación con Dios, que debía ser restaurada mediante el arrepentimiento y el sacrificio. Por lo tanto, había que traer ofrendas que eran esenciales para expiar los pecados y mantener la pureza del pueblo de Israel. Sin embargo, el pecado no se quedaba solo en lo individual. Esto nos conecta con el siguiente punto clave, la naturaleza comunitaria del pecado. En el pensamiento hebreo, el pecado de un individuo podía impactar a toda la comunidad, especialmente si era cometido por un líder. Por ejemplo, el pecado de un rey podía contaminar espiritualmente a toda la nación. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, incluso hasta el día de hoy, afectan mucho más allá de nuestras vidas personales, sino que también tiene un impacto principalmente con todos los que nos rodean. Vamos a mirar algunos conceptos claves desde las palabras en el hebreo. En primer lugar, tenemos la palabra jatá, que podría definir algo como errar el blanco o fallar el propósito de Dios. En Levítico 4:27 nos dice: si una persona del pueblo peca inadvertidamente, haciendo algo contra cualquiera de los mandamientos del Señor en cosas que no se deben hacer, se hace culpable. En este contexto, estamos viendo que una persona comete una falta contra la ley y esto lo puede hacer culpable en todos sus aspectos. Así haya dicho que no recuerde la ley. La segunda palabra que podemos ver es la palabra peshá, que se puede traducir como rebelión intencional contra Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 2 vemos reflejados esta palabra. Oigan cielos y escuchen tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Aquí vemos en este contexto de Isaías que el profeta demanda la rebelión que el pueblo de Israel tuvo abiertamente contra el Señor, es decir, está cometiendo un peshá. La tercera palabra tenemos la palabra abón, que tiene que ver con una corrupción interior o una perversión que tiene la capacidad de extenderse a toda la comunidad. Isaías capítulo 6 versículo 5 dice: ay de mí que soy hombre inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. El pecado aquí es visto como una impureza que puede afectar a toda la comunidad. Hasta ahora, como hemos visto, el pecado en el Antiguo Testamento no solamente era personal, sino que tenía un impacto mucho más profundo en la comunidad. Ahora, vayamos a otra parte del contexto bíblico y tiene que ver con los antecedentes del pecado en el Nuevo Testamento. Con la venida de Jesucristo, en el Nuevo Testamento amplía nuestra comprensión del pecado a través de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Jesús enseñó sobre el pecado siempre desde la perspectiva hebrea. Su llamado a arrepentirse y seguirlo es una invitación a volver al camino de Dios. Jesús está tomando el concepto de la palabra Torah, que viene de la raíz hebrea yará, y esto tiene que ver con caminar el camino recto. Por eso Torah tiene que ver con una instrucción o una enseñanza que no nos permite desviarnos ni a izquierda ni a derecha. En Marcos 1:15 nos habla: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el evangelio. Por eso Jesús no solamente ofrece el perdón, sino que también nos va a ofrecer un camino a la restauración. Miremos en primer lugar que las enseñanzas de Jesús conllevan a la comprensión del pecado. Sí,
Jesús nos lleva más allá de las acciones externas, porque Él hacía que las personas entendieran que habían unas intenciones internas muy importantes que afectan el pecado. Por ejemplo, en Mateo 5:28 dice: pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En segundo lugar, también en el Nuevo Testamento se va a presentar la universalidad del pecado. En Romanos 3:23 afirma: por cuanto todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Esto nos recuerda que el pecado es una realidad que afecta a toda la humanidad. En tercer lugar, el Nuevo Testamento también nos presenta que puede haber una libertad del pecado a través del sacrificio de Cristo. En Romanos 6:14 nos da esa esperanza, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estamos ahora sujetos bajo la ley, sino bajo la gracia. En cuarto lugar, hay un énfasis en la confesión y el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Santiago 5:16 destaca la importancia de la comunidad en medio de esto. Por tanto, si confesamos nuestros pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, entremos en el contexto de algunas palabras claves en griego para comprender ese contexto de la palabra pecado en el Nuevo Testamento. Tenemos la palabra en griego del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, amartía, que significa errar el blanco. Bueno, este es un término en griego que describe una idea de no alcanzar el propósito estándar de lo que Dios ha establecido. Como un arquero que intenta acertar en el blanco a través de su disparo, pero este falla. Este término se usa ampliamente en el Nuevo Testamento para referirse al pecado como la incapacidad de los seres humanos para alcanzar la perfección divina, es decir, cumplir los mandamientos de Dios. La segunda palabra es parábasis, que se puede traducir como transgresión. Significa literalmente ir más allá de los límites establecidos. Sí, así es. Representa un atropello o infracción consciente de la ley de Dios. En este caso, no se trata solo de errar por accidente el blanco, sino de cruzar deliberadamente las fronteras, las normas dadas por Dios. Hebreos 2:2 nos dice: porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, toda parábasis y desobediencia recibió una justa retribución. Aquí se enfatiza que una transgresión, es decir, quebrantar la ley divina, trae consigo consecuencias inevitables y justas. En tercer lugar, tenemos otra palabra de importancia en el Nuevo Testamento para definir una categoría de pecado, y esta es anomía. Quiere decir una falta de normas o de leyes. La anomía se refiere a una condición de falta de ley o rechazo deliberado de la ley de Dios. Es un término fuerte que describe un estado de rebeldía abierta o una vida vivida sin la dirección de la ley divina. En Mateo 7:23 nos ilustra el contexto: y entonces les declararé: jamás los conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Aquí Jesús habla de las personas que viven en anomía, es decir, en iniquidad o en una vida fuera de la ley de Dios, a pesar de aparentar tener una muy buena relación con Él. Para reflexionar, en el Nuevo Testamento el pecado no tiene la última palabra. Pero quiero detenerme aquí para reflexionar contigo, sin importar si ya formas parte de una comunidad de fe o simplemente estás buscando algún tipo de respuesta sobre la vida, la moralidad y nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Quiero que pensemos en esto. El pecado, como lo hemos explorado, no es solo una infracción de reglas religiosas. Es un concepto que habla sobre nuestras fallas, nuestros errores y cómo estas decisiones, grandes o pequeñas, nos alejan no solamente de Dios, sino también de nuestras mejores versiones, de nuestros valores, de nuestras relaciones y de nuestras comunidades, aún de nuestras familias. Pero aquí está lo importante: no tenemos por qué vivir atrapados en esas fallas. Independientemente de tus creencias personales, aquí hay algo universal que todos podemos aplicar. En primer lugar, reconocer lo que está roto.
Todos necesitamos un momento de honestidad para ver qué áreas de nuestra vida necesitan sanidad, transformación o cambio. Esto no se trata de juzgarte, sino de entenderte un poco mejor. En segundo lugar, buscar la restauración. La palabra arrepentimiento, como lo vimos hoy, no es un castigo, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Para algunos, esto puede significar buscar a Dios y su gracia. Para otros, puede ser un momento para reconectarse con su propósito o reparar relaciones quebradas o abrazar un nuevo camino. Si eres alguien de fe, esta puede ser la oportunidad para acercarte a Dios, a su amor y a su redención. Y si estás buscando un propósito más amplio en tu vida, quiero animarte a dar ese primer paso hacia la restauración, ya sea a través de la reflexión, la reconciliación o simplemente preguntándote hacia dónde quieres dirigirte. Si te gustó este video, dale like. No olvides en suscribirte y activa las notificaciones para que me acompañes a seguir la Biblia en contexto.